La verdad salió a la luz con la crudeza de una herida que por fin se atreve a mostrarse. Jeong-woo le contó todo a Huita. Habló de cómo ella y su familia cayeron al inframundo, de su primera vida, del hombre con quien creyó encontrar amor y terminó encontrando la muerte. Le habló de su segunda vida y con ella, el mismo destino de culpa y dolor, hasta que finalmente llegó a su tercera vida y lo conoció a él. Huita la escuchó en silencio sin interrumpirla, pero a medida que las piezas se encajaban comprendió por qué a veces sus ojos parecían tan viejos, por qué sus silencios pesaban tanto. Comprendió su miedo a perder, su manera de amar como quien teme que el tiempo vuelva a arrebatarle todo, pero también comprendió algo más. El hombre de quien hablaba, aquel que la había destruido en su primera vida, tenía un nombre que él ya conocía. Ese hombre con el que te casaste era Hyosho, ¿verdad? Jeong-woo se quedó helada. Su respiración se atascó en el pecho. No respondió, pero su silencio bastó. No tienes que hablar. No digas que todo está bien, porque no lo está, pero ya no tienes que cargarlo sola, murmuró Huita mientras la abrazaba con fuerza. Jeong-woo sintió como algo dentro de ella cedía. Las lágrimas que había contenido durante tantas vidas comenzaron a deslizarse sin control. No era solo tristeza, era cansancio, alivio y agradecimiento, porque por primera vez alguien no la miraba con lástima, sino con comprensión. Huita acarició su cabello, dejando que el silencio los envolviera. Cuando al fin se calmó, él se separó un poco y murmuró una broma ligera. El ambiente se volvió más cálido, más tranquilo. Entonces, sin aviso, Huita tomó sus manos, su mirada seria esta vez. Cásate conmigo, Jeong-woo. Ella lo miró sin entender al principio, hasta que el significado la alcanzó de golpe. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez, mientras ella asentía. Huita soltó una breve risa y apoyó su frente en la de Jeong-woo. No necesitaban decir nada. Habían pasado por tanto que por fin ese silencio bastaba. Días después, la noticia del compromiso entre Jeong-woo y Huita llegó hasta los oídos de Hyosho. El papel con el reporte fue arrugado hasta formar grietas en su propio semblante. Así que... compromiso oficial, murmuró con una sonrisa tensa casi burlona. Su asistente, tembloroso, bajó la cabeza informándole que la ceremonia se anunciaría en unos días. El silencio que siguió pesó como un presagio. Hyosho se recostó en el asiento. ¿Cómo está la salud de mi padre? El sirviente tragó saliva. No ha habido mejoría, mi señor. Los médicos dicen que su estado sigue siendo delicado. Hyosho llevó una mano al rostro, cubriendo la mitad de su expresión como si intentara ocultar una sombra. ¡Qué tragedia!, susurró con falsa compasión. Me preocupa que su condición empeore. Su sonrisa se estiró torcida, venenosa. Los ojos se le iluminaron con una astucia inquietante y el silencio volvió a reinar en la habitación. El papel arrugado cayó al suelo, como una flor marchita. Mientras tanto, Huita y Jeong-woo hablaban sobre los preparativos de la boda, y en los días siguientes decidieron visitar a la familia de ella para la toma de mano. Huita insistió en presentarse formalmente como su futuro esposo. La visita, sin embargo, no fue sencilla. Desde el primer momento, el aire se sintió cargado. La madre de Jeong-woo, con su mirada crítica y tono medido, la observó de arriba abajo antes de hablar. No es que me oponga, pero ya sabes cómo eres, hija. Siempre tan impulsiva. Una boda no se decide por emoción. Jeong-woo bajó la mirada. Sabía que discutir solo haría las cosas peores. A su lado, Huita permanecía sereno hasta que decidió intervenir con voz firme. Sé lo que piensan y no los culpo. No puedo prometer que la vida será fácil. Solo necesito que sepan que no pienso dejarla sola. El silencio que siguió fue absoluto. La madre de Jeong-woo intentó mantener la compostura, pero su expresión vaciló y Huita continuó. Jeong-woo no es terca, es fuerte. Aprendió a levantarse sola cuando muchos se habrían rendido. Si eso es un defecto, entonces espero que nunca lo pierda. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de verdad y respeto. El silencio se volvió una rendición. La madre de Jeong-woo bajó la mirada y el ambiente, aunque tenso, empezó a aflojarse. Jeong-woo lo miró con los ojos brillando, porque por primera vez no tuvo que defenderse sola. El jardín descansaba bajo la penumbra constante del inframundo. Jeong-woo caminaba entre las flores intentando despejar la tensión que aún le pesaba. Había cumplido con su deber al presentar a Huita ante su familia, pero la inquietud seguía allí, firme como si algo dentro de ella se negara a calmarse. Sin embargo, sus pasos se detuvieron al percibir una presencia. Cuando levantó la vista, Yuta estaba allí de pie observándola, pero
Así que es cierto. Murmuró con voz grave. Te casarás con él. El tono de su voz la puso en guardia. Jeong-woo se adelantó antes de dejarlo continuar. Si has venido a hablar mal de él, ni lo intentes. No lo voy a permitir. Pero Yuta la miró con una expresión que mezclaba tristeza y desesperación. Él no es quien crees. Él respiró hondo como si le pesara cada palabra. Él es el dios de la muerte y tú eres la novia destinada. ¿Su novia? La novia del dios de la muerte. Es una existencia nacido bajo la marca del crepúsculo. Su destino es liberar al dios de su prisión eterna, aun si eso significa perderlo después. Cada era tiene una. Todas terminan igual, con muerte y sacrificio. El silencio se extendió entre ellos. Las hojas parecían suspenderse en el aire, pero Jeong-woo apretó los puños negando lentamente. No sé si lo que dices es cierto, pero si lo es, esperaré a que Yuta me lo diga. No pienso escuchar palabras que siembren dudas entre nosotros. Yuta la miró por un largo momento, su expresión ensombrecida. Luego, sin previo aviso, se llevó la mano al antifaz que cubría su rostro y lo retiró. Jeong-woo contuvo el aliento, porque el rostro que emergió era idéntico al de Yuta. Rogé una y otra vez, dijo Yuta con voz quebrada. Lo hice miles de veces, solo para que pudieras morir sin arrepentimientos, por mi deseo egoísta de volverte a ver. Las palabras lo envolvieron todo. Por un instante la memoria de Jeong-woo pareció fragmentarse. Una imagen fugaz, borrosa, un hombre llorando por ella mientras la vida se le escapaba. Su corazón dio un vuelco. ¿Ese hombre era Yuta? Pero antes de que pudiera preguntar, Yuta comenzó a toser con espasmos que lo doblaban sobre sí mismo. Sangre oscura tiñó sus labios. Jeong-woo corrió a sostenerlo, pero él negó con un gesto débil. No, estoy bien. Este es solo el precio que debo pagar. Murmuró entre jadeos. ¿Precio? ¿Pero de qué estaba hablando? Yuta levantó la vista, sus ojos dorados brillando con una tristeza insondable. No te preocupes por mí. Solo quiero que seas feliz. Pero Yuta no puede darte eso. Jeong-woo lo observó con el corazón encogido. ¿Por qué dices que él no puede hacerlo? ¿Es por ser el dios de la muerte? Yuta guardó silencio. Su mirada se desvió como si algo invisible le impidiera hablar. Jeong-woo lo entendió sin necesidad de respuesta. Y aún así habló con una calma que sorprendió incluso a él. Puede que tenga miedo. Y puede que todo lo que venga sea incierto. Pero aún así quiero estar con él. No porque el destino lo diga, sino porque yo lo elijo. Las palabras golpearon el pecho de Yuta. Sus labios temblaron, pero solo alcanzó a sonreír con amargura antes de que otra convulsión lo estremeciera. Entonces tomó la mano de Jeong-woo y la llevó a su frente, cerrando los ojos. Sin importar lo que pase, Jeong-woo, te protegeré esta vez. Te lo juro. Y un instante después su figura se desvaneció como un soplo, dejando en el aire un leve resplandor plateado. Jeong-woo permaneció inmóvil con el viento jugando entre sus cabellos, preguntándose si de verdad se habían conocido en otra vida. Y si era así, ¿por qué no lo recordaba? ¿Y qué significaba ese precio que él debía pagar? El recuerdo del rostro de Yuta, tan idéntico al de Yuta, no dejaba de perseguirla. Cuando Yuta entró en la habitación, bastó una mirada suya para que el silencio se llenara de tensión. Yuta, susurró ella girándose hacia él. Hay algo que necesito preguntarte. Él se detuvo al verla tan seria y Jeong-woo respiró hondo. Hoy vi a Yuta. Dijo cosas que necesito entender. Dijo que tú eres el dios de la muerte. También escuché sin querer una conversación que tuviste con Sarin, pero antes de sacar conclusiones quiero escucharlo de ti. Yuta la miró en silencio durante largos segundos como si buscara la forma menos dolorosa de decir lo inevitable, y al final apartó la vista y murmuró. Es verdad, soy el dios de la muerte. Jeong-woo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no retrocedió. Y me acerqué a ti porque sospechaba que eras la novia destinada. ¿Destinada? Una de las señales claras es el cabello que se aclara. Y la otra en la espalda. Sarin me lo confirmó el día que te conoció. Esa marca solo aparece en quien puede liberar a un dios de su prisión. Jeong-woo se llevó una mano a la nuca intentando procesarlo todo. Entonces, ¿desde el principio sabías quién era yo? Yuta bajó la cabeza. Sí, pero no todo fue tan simple. Hizo una pausa y continuó con un tono más grave. Han-gong y yo tenemos un acuerdo. Yo mantengo el equilibrio entre los reinos y él asegura que nadie pregunte demasiado por mí. Fingimos un parentesco para justificar mi presencia en el palacio. Nadie sospecha de un gobernador que acoge a un pariente en su corte y eso me da libertad para moverme sin levantar rumores. Jeong-woo la escuchaba sin interrumpirlo, sus manos apretadas en el regazo. En ese entonces, solo pensaba en mantener el equilibrio entre los vivos y muertos.
Me acerqué a ti porque debía confirmar que realmente eras la novia destinada, pero mientras más te observaba, más temía hacerlo. Sentía que si llegabas a saber quién era, algo cambiaría antes de tiempo. Entonces, ya no podría protegerte. Bajó la mirada. No planeé enamorarme de ti, Jeong-woo, pero cuando quise darme cuenta, ya no eras un deber. Su voz se quebró apenas. Eras tú. Jeong-woo lo observó en silencio con los ojos brillando por las lágrimas. Luego avanzó hasta quedar frente a él y susurró: «Gracias por decirme la verdad». Hui-ta la miró con sorpresa. ¿No me odias por ocultártelo? Ella negó suavemente. «No, porque sé que lo hiciste para protegerme y porque ahora entiendo muchas cosas. El porqué de sus silencios, el miedo en sus ojos cuando la miraba, como si temiera perderla incluso antes de tenerla». Y sin poder contenerse más, Jeong-woo lo abrazó con fuerza. Hui-ta la rodeó con los brazos, cerrando los ojos. Lamento haberte mentido por tanto tiempo. Murmuró contra su cabello y Jeong-woo sonrió entre lágrimas. «Ya no importa, solo prométeme que no volverás a cargar solo con esto». Hui-ta la apartó suavemente mirándola con ternura. Entonces, sin más palabras, sus labios se encontraron en un beso que no buscaba redención, sino verdad. En los días siguientes, Jeong-woo y Hui-ta se sumergieron en los preparativos de su boda, y entre todo ese caos, Jeong-woo no dejaba de comparar aquella ilusión con la frialdad de su antigua vida. Recordaba su primera boda donde cada detalle había sido decidido por Hyosho, y ella solo había sido una muñeca sin voz ni voluntad. Ahora todo era distinto. Hui-ta le pedía su opinión sobre cada cosa, desde el color de las flores hasta la melodía del juramento. Nada se hacía sin que ella lo aprobara. Era un amor que la reconocía, que la escuchaba, que la trataba como alguien con alma, pero entre ensayos, banquetes y ceremonias apenas habían tenido un momento a solas, así que una noche, Jeong-woo le propuso escapar, solo ellos dos. Hay un lugar donde solía ir cuando necesitaba respirar. El camino los llevó a las afueras. El lugar era sencillo, un claro junto a un lago tranquilo. Jeong-woo solía ir allí cuando el silencio del mundo era su único refugio, pero al llegar, la calma se quebró. Bajo el mismo árbol donde ella acostumbraba sentarse, había alguien esperándolos. Era Hyosho. El hombre se levantó despacio con esa sonrisa suya que siempre parecía esconder algo. Oye, parece que es el destino. Dijo con voz perezosa. Sus ojos se detuvieron en ellos, en las manos entrelazadas, y luego añadió: Escuché que se casan. Me decepciona no haber recibido una invitación. Hui-ta se adelantó colocándose frente a Jeong-woo. Será una ceremonia privada. Respondió con firmeza y Hyosho soltó una pequeña risa. ¡Qué pena! Me gustaría verte vestida de novia, Jeong-woo. Luego se dio la vuelta para marcharse, pero antes de alejarse del todo, se giró una vez más. Felicidades por tu boda, dijo con voz tan suave como punzante, y desapareció entre los árboles. El silencio volvió al lago, pero algo en el aire ya no era el mismo. Una extraña sensación se deslizó en su pecho, como un hilo invisible que volvía a tensarse. Y finalmente el día de la boda llegó. Sarin no podía contener su emoción. Corría de un lado a otro ajustando los pliegues del vestido de Jeong-woo, quien sonrió aunque sus manos temblaban ligeramente. Había decidido dejar atrás el pasado. No más sombras, no más cadenas invisibles. Ese día sería su renacimiento. La ceremonia comenzó entre risas y murmullos suaves. Hui-ta la estaba esperando al final del pasillo, vestido con las ropas ceremoniales de su rango, y por un instante todo pareció perfecto, hasta que una voz irrumpió como un trueno en medio del silencio. Un sirviente real apareció con el rostro pálido. Todos los presentes se miraron entre sí confundidos. Jeong-woo giró el rostro buscando comprender lo que ocurría y su corazón se detuvo. Entre los guardias y los cortesanos avanzaba Hyosho vestido de blanco con un ramo de flores blancas entre las manos. Hui-ta dio un paso al frente preguntando qué significaba todo eso. Un murmullo helado recorrió la sala. El mismo sirviente real bajó la cabeza con solemnidad mientras informaba que a partir de ese momento todos los eventos estatales y civiles quedaban suspendidos hasta que finalizaran los ritos funerarios. La música se detuvo. Los invitados quedaron en silencio. La alegría que minutos antes llenaba el aire se desvaneció mientras Hyosho dejaba el ramo frente al altar. Mi padre, el rey del inframundo, ha muerto, dijo con voz grave, aunque sus ojos permanecieron fríos, carentes de todo luto. Jeong-woo lo miró y entendió. Nada de eso era una coincidencia. No el momento, no las flores, no el anuncio. Todo había sido planeado. Hyosho se giró con elegancia como quien ha logrado su cometido y caminó hacia la salida. Pero al pasar junto a la madre de Jeong-woo, sus miradas se cruzaron un solo segundo. Ella llevó una mano a la cabeza, el rostro torcido de un dolor repentino. El sonido de las campanas fúnebres comenzaron a retumbar a lo
lejos, y así, el día que debía unirlos marcó el inicio del fin. El silencio pesaba sobre los pasillos, los restos del banquete seguían dispuestos en las mesas, las flores marchitas sobre el mármol, las cintas de seda deshechas como si también ellas hubieran perdido la fuerza de celebrar. Jeong-woo caminó entre los vestigios de lo que debía ser su boda, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía con la misma facilidad que un sueño, y era irónico, pensó, que en su vida anterior se hubiese casado sin entender el amor, y ahora que por fin lo hacía por voluntad propia, el destino volviera a arrebatárselo. Detrás de ella los pasos de Juitá resonaron suaves. Luego él la condujo hacia los jardines traseros. Caminaron en silencio hasta llegar a un puente de piedra. El agua corría bajo ellos con un murmullo constante. Juitá se apoyó en la baranda mirando el reflejo distorsionado del mundo. Dicen que el inframundo fue el espacio intermedio que Dios creó entre los vivos y los muertos. Empezó a decir él entonces. Un lugar de tránsito nada más. Pero cuando Dios desapareció, el pasaje quedó abandonado. Las almas que cayeron aquí no tenían a dónde ir. Y con el tiempo empezaron a vivir, a formar familias, leyes, ciudades. Así nació nuestra sociedad del abandono. Jeong-woo lo escuchaba fascinada sin atreverse a interrumpirlo. Sin embargo, no era un lugar seguro. Las almas errantes, las que no encontraban reposo, comenzaron a devorar a los vivos. Fue entonces cuando el primer rey del inframundo suplicó a Tamya, el dios del todo, que los protegiera. Tal vez su súplica fue tan desesperada que Tamya escuchó. Desde entonces, cada persona nacida en el inframundo recibió un guardián espiritual, y para contener a las almas errantes, Tamya creó a alguien a su semejanza, el dios de la muerte. Tú eres ese dios. Uno de ellos, dijo él esbozando una sonrisa amarga. Desde que tengo memoria, yo siempre supe que Yuta era mi hermano gemelo. Los dos poseemos el mismo poder, pero nadie ha podido explicar por qué no recuerdo cómo todo empezó. Solo desperté un día haciendo esto. Un ser que no puede morir o detener el tiempo. Jeong-woo lo miró en silencio, comprendiendo por primera vez la soledad que lo habitaba. La inmortalidad no era una bendición, era una cadena que ni siquiera la muerte podía romper. Ella quiso decir algo, pero Juitá cambió de tono, como si no quisiera cargarla con más tristeza. No te preocupes por la boda. Cuando termine la ceremonia fúnebre, retomaremos todo. Esta vez, nada interrumpirá. Jeong-woo asintió, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Algo en lo profundo de su alma le decía que el destino volvía a tejer sus hilos. Y esa noche, ya en sus aposentos, el silencio entre ellos era espeso. Jeong-woo lo miró y casi en un susurro preguntó: si de verdad yo fuese la novia del dios de la muerte, ¿qué debo hacer para liberarte de esa inmortalidad? Juitá la miró con un dejo de vergüenza. Su voz bajó apenas a un hilo. La única forma es que tú y yo pasemos la noche juntos. El tiempo pareció congelarse. Jeong-woo parpadeó lentamente procesando la respuesta antes de que su cara se volviera roja como un tomate maduro. Los días siguientes se llenaron de cánticos fúnebres. Jeong-woo observaba en silencio desde un rincón del templo. A diferencia de su vida pasada, todo era distinto: los gestos, los rostros, incluso la tristeza. En esta vida, las piezas del destino parecían reacomodarse, aunque el resultado aún le era desconocido. Cuando los cantos cesaron y los invitados comenzaron a dispersarse, una voz suave pero firme rompió el murmullo general. Era Seol-hong. «Debo disculparme por no haberme presentado antes», dijo la mujer inclinando apenas la cabeza. «Soy Seol-hong». Su tono era amistoso, pero había una medida exacta en cada palabra. «He escuchado mucho sobre ti». Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Jeong-woo parpadeó incómoda, sin saber si debía agradecer o preocuparse. Seol-hong parecía conocer más de lo que decía. «Espero que podamos llevarnos bien. Después de todo, pronto nos veremos más continuo, y en este lugar los aliados son un bien escaso». Jeong-woo podía recordar vagamente a Seol-hong como una mujer que siempre se mantuvo al margen, y cuando ella se alejó entre los invitados, tuvo la sensación de que aquella conversación apenas había sido el principio. Horas después de la ceremonia, cuando el templo quedó vacío, Seol-hong caminó entre las columnas de piedra hasta los aposentos de Hyo-seo, quien estaba sentado frente a una mesa baja con una copa entre los dedos. ¿Quién te dijo que podías entrar sin permiso?, preguntó sin levantar la vista. «¿La futura reina del inframundo necesita permiso?», respondió ella con una sonrisa apenas visible. «Los templos que hoy gobiernas solían responder ante mi familia, mucho antes de que tu padre naciera». ¿Qué es lo que quieres? Ayudarte, ¿qué más? Pero
pero necesitarás algo más que lealtad y fuerza. Hay secretos bajo este palacio que ni siquiera tú conoces. ¿Tú sí los conoces? Bueno, digamos que sé lo suficiente. Y si te ayudara, ¿qué recibiría a cambio? Hyosho la miró de arriba abajo intentando descifrarla. Dependerá de qué es lo que me ofrezcas. Bueno, espero que valores el conocimiento tanto como el poder. Incluso puedo ayudarte a tener a esa mujer, respondió ella dejando sobre la mesa un pequeño pergamino sellado, para luego dejarlo solo. Al desenrollar el pergamino, los ojos de Hyosho se ampliaron. La novia del dios de la muerte. Así que esto era lo que mi padre me escondía. Murmuró recorriendo con los dedos las líneas de un pacto sellado con sangre. Busca a la mujer del sello. Viva. Nadie debe dañarla. Nadie entendió sus palabras, pero todos obedecieron. Lo había hecho. Hyosho había encontrado a la antigua novia del dios de la muerte. Al saber esto y sin perder tiempo, Seol-hong interrumpió en los aposentos de Huita y Jeong-woo. No esperó a que la recibieran. Su expresión tan serena como siempre contrastaba con el aire de urgencia que la rodeaba. La antigua novia del dios de la muerte ha sido encontrada. Huita se irguió. La habitación se volvió más fría. ¿Cómo sabes eso? Pero Seol-hong no pestañeó, porque fui yo quien le dio esa información, confesó. Jeong-woo lo observó con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Ahora venía a confesarlo como si eso la hiciera más confiable? Vengo porque Hyosho ha empezado a moverse, y si no hacemos algo, el inframundo estará bajo el reinado de un tirano demente. Luego se volvió hacia la puerta y antes de desaparecer murmuró: ve a las catacumbas del palacio, pero hazlo antes de que él la reclame. Cuando se marchó, Jeong-woo cruzó una mirada con Huita sabiendo bien que todo podría tratarse de una trampa. El caso era que si él no iba y ella decía la verdad, en esta tercera vida ellos tampoco tendrían una oportunidad. Huita esbozó una media sonrisa cansada y amarga, y es que a veces el riesgo también era parte del destino. El pasadizo olía a cera fría y humedad. Huita descendió entre antorchas que chispeaban con luz mortecina sin hacer ruido. Había tomado precauciones. Había enviado a 2 hombres de confianza a vigilar las salidas. Dejó a Soho fuera en una posición que le permitiera cubrir una retirada y había amenazado con volver sobre sus pasos si algo salía mal. En el centro del salón, recostada sobre su lecho, yacía la figura que le habían descrito. Una mujer de cabellos blancos, pálida, la respiración apenas perceptible. Huita se acercó con cuidado, los dedos tensos sobre la empuñadura. Había algo en el aire, no era solo la humedad, sino un rastro de resina y flores quemadas que le ponían la garganta áspera, un incienso extraño. Pero antes de que pudiera apartar la mano, una puerta se abrió con estruendo. Hyosho apareció en el umbral con la calma del que ha planeado cada detalle. Qué curioso verte aquí. Al final esa mujer sí fue de utilidad. Huita gruñó y por primera vez desde que entró notó cómo algo en su agarre se entumecía. No era somnolencia común, era como si el mundo se volviera más pesado y lento. La voz le tembló por el esfuerzo. ¿Qué has hecho? Nada que no hicieras tú, replicó Hyosho con calma. Solo te traje al lugar donde perteneces, entre los muertos. Un aroma denso, dulce. El mundo de Huita se volvió bruma. Su última imagen fue el rostro de Hyosho acercándose, sereno con una promesa cruel en la voz. Descansa, dios de la muerte. Y así, todo lo demás se disolvió en negro. Mientras tanto, Jeong-woo aguardaba noticias. El silencio se le hacía insoportable hasta que Soho irrumpió en la habitación, pálido y sin aliento, informando que Huita había sido atrapado. El corazón de Jeong-woo dio un vuelco. Dicen que los llevaron al fondo del palacio donde nadie entra, dijo Soho casi en un susurro. Sin pensarlo, Jeong-woo salió del cuarto y fue directa a buscar a Seol-hong. Cuando estuvo frente a ella, con voz temblorosa le pidió que la llevara ante Hyosho. Seol-hong la miró en silencio por un largo momento y por un instante pareció impresionada. Luego le tendió algo que colocó en su mano. Hyosho es alguien de cuidado. Usa esto en el momento adecuado. Jeong-woo la observó marcharse sintiendo el peso de lo que acababa de decidir. Sabía que era una trampa, pero perderlo sin intentar nada sería peor que morir. El eco de sus pasos resonaba en la sala del trono. Hyosho la esperaba allí recostado en su asiento como un dios aburrido. Cuando la vio, una sonrisa se dibujó en sus labios. Jeong-woo por su parte apretó la daga oculta bajo su manga mientras exigía que liberara a Huita. Pero Hyosho solo soltó una carcajada que resonó en todo el salón. Eres tan audaz. Por eso me diviertes.
y por eso me divertiré más doblegándote. Se incorporó lentamente, los ojos brillando con esa mezcla enferma de deseo y crueldad. Si quieres que lo libere, entonces toca para mí. Su sonrisa se ensanchó. ¿Sabías que varios perdieron la cabeza porque no supieron cómo hacerlo? ¿Los mataste? Tú me obligaste a hacerlo. Las palabras le atravesaron el pecho como espinas. Era lo mismo de antes, la misma manipulación, la misma culpa. Pero Jong-woo respiró hondo. No iba a dejarse quebrar esta vez. Bien, tráeme el gallagón, dijo ella, y al poco rato, el sonido de las cuerdas llenó el aire como un hechizo. Las notas subían y caían como olas suaves y punzantes. Hyosho la observaba hipnotizado, acercándose paso a paso como si la música lo llamara. Cuando la última cuerda se apagó, Jeong-woo levantó la vista. Cumple tu promesa, libera a Juita. Oh, Jeong-woo, ¿de verdad crees que voy a soltar al dios de la muerte? No soy tan estúpido. Si lo libero, me matará en un suspiro. ¿Acaso no lo sabes? Él es inmortal. Por ahora. Jeong-woo lo miró con rabia contenida. No te preocupes, lo liberaré cuando deje de serlo. Y entonces ella comprendió. Sus palabras, sus gestos, su mirada. Hyosho planeaba usar a la antigua novia del dios de la muerte para acostarla con Juita. Así el poder divino pasaría al cuerpo de ella y Juita perdería la inmortalidad. Hyosho podría matarlo y coronarse a sí mismo como el nuevo dios de la muerte. El asco le revolvió el estómago. Ese hombre no solo era cruel, era una corrupción viviente. Hyosho se giró de espaldas disfrutando el momento, y en ese instante, Jeong-woo se abalanzó sobre él. La daga brilló, el filo rozó su piel, pero él giró con rapidez sobrehumana y la hoja solo alcanzó su hombro. ¡Tonta!, murmuró atrapándola entre sus brazos con fuerza brutal. Deberías saber que no puedes matarme tan fácilmente. Jeong-woo forcejeó, pero él la sostuvo por la cintura acercando su rostro al de ella. Conozco tu secreto, murmuró casi con placer. La prometida del lobo negro en realidad es la novia del dios de la muerte. Pero si te deshonro ahora, dejarás de ser la pieza que él necesita. Y sin darle tiempo, la besó. Fue un beso forzado, violento, sucio. Jeong-woo intentó apartarlo, pero Hyosho era más fuerte. Hasta que de pronto, él se detuvo. Un sabor amargo se deslizó por su garganta. Jeong-woo lo empujó con fuerza y se apartó tosiendo. Él la miró confundido, los ojos abriéndose en sorpresa. Ella escupió a un lado y se limpió la boca con el dorso de la mano, pero antes de que él pudiera abalanzarse sobre ella otra vez, la droga empezó a surtir su efecto rápido. ¿Qué hiciste? Solo devolví el favor, respondió Jeong-woo observando cómo sus rodillas cedían. Él trató de acercarse, pero su cuerpo ya no le respondía. Jeong-woo entonces tomó la daga y alzó el brazo. Podía matarlo en ese instante, pero un ruido en el pasillo la hizo girar. Eran las voces de los guardias agolpándose. Rápidamente escondió la daga bajo su manga y fingió que Hyosho se había desmayado. Cuando las puertas se abrieron, ella se inclinó ante ellos con una expresión de falsa preocupación. Los guardias corrieron hacia Hyosho y Jeong-woo aprovechó el caos para desaparecer por la puerta lateral. El corazón le latía como un tambor. Debía encontrar a Juita antes de que todo el inframundo ardiera. Juita intentó mantener los ojos abiertos, pero el aire espeso del salón lo envolvía como una neblina pegajosa. El incienso ardía en los braseros con un aroma dulce casi embriagador, que confundía los sentidos y entorpecía la razón. Una figura femenina se movía sobre él, su respiración cálida rozando su piel. Por un instante creyó ver el rostro de Jeong-woo, su voz, su tacto, pero sabía que era imposible, así que se mordió la lengua hasta sangrar buscando un ancla a la realidad. Con un esfuerzo brutal, la empujó lejos. Frente a él, la mujer lo miraba con ojos llenos de un vacío triste. Lo miraban con algo parecido a la resignación y la vergüenza. Dijo que cortaría mi cuello si no lo hacía, murmuró ella. Juita se llevó una mano a la cabeza por el dolor. Entonces las puertas se abrieron y Seol-hong entró con paso sereno, su rostro inexpresivo. No hay tiempo que perder, dijo con voz firme. Tienes que irte, Hyosho no va a tardar en regresar. Juita quiso ponerse de pie, pero sus piernas no le respondieron. Aún tenía la droga en el cuerpo quemándole la sangre. Seol-hong chasqueó los dedos y dos guardias aparecieron arrastrando a Juita y a la mujer afuera. Él intentó resistirse, pero un golpe certero en la nuca lo sumergió en la oscuridad otra vez. Afuera, un carruaje esperaba bajo la neblina. Seol-hong observó en silencio cómo los hombres cargaban a los cuerpos, mientras pensaba que a esas alturas Jong-woo ya habría cumplido su papel. Fue entonces que su voz temblorosa la interrumpió desde atrás. Sí, la chica estaba pálida con el aliento entrecortado que avanzaba tambaleándose, y al parecer
parecer, Hyosho no estaba muerto, solo lo había dejado inconsciente. Seol-hong la miró en silencio sin sorpresa. Por un instante algo como la decepción cruzó su rostro. Luego suspiró y alzó la vista hacia el cielo ennegrecido. Entonces la ayudó a subir al carruaje y dio una orden seca. Debían marcharse rápido mientras ella les compraba algo de tiempo. Y horas después, Huita abrió los ojos sobresaltado. El techo era desconocido y el olor del incienso ya no estaba. A su lado Jeong-woo dormía exhausta. Intentó incorporarse, su cuerpo dolía, pero el efecto de la droga había desaparecido. Pronto un sirviente a través de la puerta le explicó que habían sido trasladados a un refugio seguro donde Hyosho no podría encontrarlos por ahora. Más allá, la figura femenina de antes reposaba en silencio. Era la antigua novia del dios de la muerte, pero algo en su rostro despertaba un recuerdo antiguo. Salió al exterior buscando aire y el frío de la noche le devolvió algo de claridad. Tenía que matar a Hyosho. Si no lo hacía, no habría redención mientras ese hombre viviera. Parece que por fin despertaste, dijo una voz a sus espaldas. Huita giró aún aturdido. Frente a él estaba Yuta, pero había algo en su mirada demasiado familiar que le heló la sangre. ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? Fue allí que un flash de recuerdos lo atravesó. El día en que heredó los poderes del dios de la muerte, el peso del destino y la confusión lo hizo retroceder. Ese día, el elegido era yo. ¿Por qué tú? Yuta esbozó una sonrisa cansada. Lentamente se quitó la máscara, revelando un rostro idéntico al de Huita, pero más marcado, más roto. Que siempre ha habido un solo dios de la muerte. Huita dio un paso atrás intentando asimilarlo. Tú eres mi comienzo y yo soy tu final, replicó Yuta con calma. Esto ya ocurrió. Tú, yo, Jeong-woo, ya vivimos esta historia antes. Intentamos cambiar el destino y fracasamos. Un nudo le subió por la garganta. Ella murió por nuestra culpa, dijo Yuta bajando la voz. No fue por Hyosho, fue por nosotros, por nuestra obstinación en retenerla cuando el destino pedía dejarla ir. Los recuerdos se agitaron en su mente, la sangre en sus manos, la risa de Jeong-woo, un grito desgarrador. Mientes, murmuró Huita temblando, pero Yuta negó con la cabeza serio. Ojalá lo hiciera, pero esta vez todavía puedo hacer lo correcto. Su figura comenzó a desvanecerse como si el viento lo borrara en el aire. Te ayudaré, pero cuando todo termine, prométeme que la dejarás ir, dijo antes de desvanecerse. Jeong-woo despertó sobresaltada, pero lo primero que vio fue a Huita, sentado junto a ella. ¿Estás bien?, susurró incorporándose rápidamente. Él la miró serio. Había una mezcla de alivio y enojo en sus ojos. ¿En qué estabas pensando al ir sola a verlo? Su voz, aunque firme, temblaba. Jeong-woo apretó los puños conteniendo las lágrimas. No fui sola, Seol-hong estaba ayudándome, y además lo haría 1000 veces más si se tratara de salvarte a ti. Esas palabras lo dejaron inmóvil, recordando la voz de Yuta resonando en su mente. Huita suspiró y sin decir más, la abrazó con fuerza. Jeong-woo se aferró a él como si temiera que desapareciera, hasta que el silencio se rompió con una voz suave cargada de melancolía. Los dos son iguales que nosotros hace tanto tiempo. Ambos se giraron. La mujer de antes los observaba con cierta timidez. Yo lamento lo ocurrido, pero si quieren huir del rey del inframundo, quizás aún haya una forma en la que pueda ayudarlos. Jeong-woo la observó con atención mientras la mujer les explicaba que en lo profundo del bosque existía un santuario dedicado a Tamya, el dios creador. Allí el velo entre el inframundo y el mundo terrenal es más delgado. Si tienen suerte podrían cruzarlo. Yo puedo guiarlos hasta allí. Huita la miró con desconfianza. ¿Por qué ayudarnos? Ella lo miró con una sonrisa triste. Porque escuché sus palabras, y no hay amor más puro que aquel que desafía incluso a la muerte. Jeong-woo bajó la mirada pensativa. Si cruzamos, temo que mi familia pague el mismo precio que en nuestras vidas pasadas. Pero Huita negó con firmeza. Envié a Soho para ponerlos a salvo. Jeong-woo lo miró conmovida. Por primera vez en mucho tiempo su esperanza pesaba más que el miedo, con la añoranza de escapar de allí. El bosque era tan denso que apenas entraba la luz. Durante el camino la mujer comenzó a hablar. Su voz sonaba como un eco antiguo, como si no hablara solo desde su memoria, sino desde todas las vidas que vinieron antes. Dicen que en cada era Tamya elegirá un mortal que cargará el peso de las almas. Ese mortal se convierte en el dios de la muerte y su alma se ennegrece con el dolor de lo que arrebata. Jeong-woo escuchaba en silencio mientras Huita mantenía la mirada en el camino. Pero incluso el dios de la muerte necesita un corazón.
continuó ella. Por eso Tamya también elige a su novia destinada, una mujer a quien él no puede dejar de amar, sin importar cuántas vidas vivan ni cuántas veces se maten entre sí. Cuando ambos se unen, sus almas se funden y los poderes del Dios se transfieren a ella. La esposa se convierte en una vasija divina y desarrolla el ojo espiritual, capaz de ver el alma de los vivos y los muertos. ¿El color de las almas?, murmuró Jeong-woo. La mayoría de las almas son blancas, pero el dios de la muerte y su esposa poseen un alma negra. Cuando el alma de ella comienza a ennegrecerse por completo, debe buscar al próximo portador y transferirle el poder. Si no lo hace, el poder de la muerte la consume. Huita frunció el ceño. Entonces, si muere antes de hacerlo, dijo Jeong-woo con duda, el poder regresa a Tamya y el ciclo vuelve a comenzar. Huita se detuvo de golpe. ¿Qué Tamya permite algo así? ¿Por qué es ella quien debe cargar con todo ese dolor? La mujer lo miró con compasión, porque ser el dios de la muerte no es un don, es un castigo, y ser su esposa es compartir ese castigo. Las palabras lo atravesaron como una espada. Huita se giró hacia Jeong-woo y la tomó de los hombros. No dejaré que tú cargues con eso, dijo con voz temblorosa. Prefiero seguir siendo el dios de la muerte para siempre. Jeong-woo lo miró con los ojos húmedos, pero no respondió. Quizás el sabio del santuario sepa algo. A veces, incluso los dioses se apiadan de quienes aman demasiado, dijo la mujer con una calma que no parecía humana. El santuario emergía del bosque como un espejismo blanco. Las campanas sonaron cuando cruzaron el umbral y el viento helado los envolvió. Dentro todo era oscuro. El suelo, las columnas, el altar. Un hombre vestido con túnicas de blanco los esperaba. Su rostro estaba cubierto con un velo y su voz resonaba como si hablara desde todas partes a la vez. Nadie del inframundo tiene permitido estar aquí, dijo con tono severo. Jeong-woo dio un paso al frente y se inclinó. Por favor, escúchenos. Queremos huir del inframundo. Queremos vivir. El hombre guardó silencio unos segundos y luego habló. Si su deseo es ir al mundo terrenal, deberán elevar sus plegarias hasta que incluso Tamya las escuche. Pero solo ella y su familia podrán cruzar. Pero tú eres el dios de la muerte desvergonzado. El anciano soltó una risa hueca. Qué irónico que el que carga con la muerte intente huir de su propio pasado. ¿Tú puedes hacer que recupere mis recuerdos? Jeong-woo miró confundida entre ambos, pero el hombre levantó su mano y señaló su frente. ¿Quieres recordar? ¿Serás capaz de soportar el dolor una vez más? Huita asintió sin dudar, y solo entonces el anciano golpeó suavemente su frente con un dedo, y el mundo se apagó para Huita, quien cayó como una sombra al suelo. Jeong-woo corrió hacia él intentando despertarlo, pero el anciano ordenó que no lo hiciera. Si lo hace, su alma quedará atrapada entre los sueños. Solo despertará cuando recupere sus recuerdos, y si su voluntad es lo bastante fuerte. Jeong-woo se quedó paralizada temblando. Entonces la puerta del santuario se volvió a abrir de golpe. Era Soho, quien entró jadeando con el rostro descompuesto, pues al parecer la familia de Jeong-woo había sido capturada por Hyosho. El eco de las campanas volvió a sonar, pero esta vez como un presagio. El pasado se abrió ante él como un sueño que sangraba en los bordes. Era su primera vida. Huita, en ese entonces, era un hombre de mirada altiva y sonrisa fácil. Caminaba entre los pasillos del mercado acostumbrado a los saludos reverentes, a las miradas que se le rendían sin disimulo. Las mujeres competían por atraer su atención, pero nada lograba inquietar su pulso, hasta que un día la vio. A lo lejos una mujer se inclinó y algo cayó de sus manos, un pequeño amuleto de seda trenzada, decorado con cuentas turquesas. Huita, sin pensarlo, corrió para alcanzarla, pero antes de poder entregárselo, una sirvienta se interpuso con una reverencia forzada. «Mi señora no lo necesita, yo se lo voy a entregar por usted», dijo arrebatándole el amuleto y retirándose sin dejarle opción. Aquel gesto tan breve lo dejó inmóvil, y desde ese instante su mente se llenó del rostro de aquella mujer que ni siquiera lo había mirado. Los días siguientes la buscó sin descanso. Se infiltró en fiestas que jamás le habrían interesado. Esperó entre las sombras con la absurda esperanza de volver a verla, y cuando ya creía que debía rendirse, la encontró. Estaba danzando sola bajo un árbol, riendo mientras el viento levantaba cenizas a su alrededor. Su canto era suave, pero parecía contener un secreto que solo los muertos podían entender. Huita no pudo moverse. Fue entonces cuando oyó la voz de un hombre llamándola a lo lejos. Ella se giró y corrió hacia él. El nombre quedó grabado en su pecho, Jeong-woo, pero junto a ella estaba un hombre que él conocía muy bien. Era Hyosho.
Huita intentó aceptar la verdad, convenció a su razón de que aquella mujer no era para él, pero su corazón se negaba a obedecer, y el destino tan cruel volvió a cruzarlos. Esta vez la suerte le permitió sujetarla del brazo antes de que tropezara. Hablaron un poco, apenas unas cuantas frases, pero bastaron para que él confirmara lo que ya sabía. Estaba perdido por ella. Sin embargo, aquel encuentro se convirtió en su condena. Los rumores se esparcieron como fuego. Decían que el rey Hyosho había enloquecido de celos, que su amante era una bruja, que cada noche alguien moría dentro del palacio por su culpa. Huita lo escuchó todo. Supo que ella estaba encerrada y la culpa lo devoró. Si no hubiera intervenido, si no lo hubiera mirado siquiera, quizá podría seguir viendo su sonrisa. El caos se propagó, los cadáveres comenzaron a amontonarse y el pueblo, harto del miedo, formó una resistencia. Huita se unió sin dudarlo, no por justicia sino por amor, por el anhelo de volver a verla y la pretenciosa idea de ser su salvador. ¡Qué ingenuidad! La noche del ataque fue un infierno. Los gritos se mezclaban con el estruendo del acero y el olor a sangre. Las antorchas caían, las puertas se rompían, los cuerpos se apilaban. Huita se abrió paso entre la masacre, convencido de que al final de ese camino Jeongu lo esperaría. Pero cuando por fin llegó al salón del trono, solo halló a Hyosho de pie, con las manos manchadas y los ojos vacíos. A sus pies yacía ella. El amuleto descansaba junto a su cuerpo cubierto de ceniza. Huita cayó de rodillas impotente, todo su mundo se detuvo. Recordó entonces lo que había pedido a Tamya, una segunda oportunidad para renacer, un voto silencioso de no volver a cruzarse en el camino de Jeonwoo, y sin embargo, que el destino no le permitiría descansar, que su vida volvería a encenderse solo para enfrentar la muerte una vez más. Y allí, entre el dolor y la desesperanza, comprendió lo que Yuta le había dicho. Su deseo egoísta, su incapacidad de dejarla marchar, había condenado a Jeonwoo a una muerte sin paz. Fue su propia obstinación la que ató su destino al de ella, una y otra vez, obligándolos a vivir un ciclo de dolor.